Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en esta charla que nos tocaba del círculo, que lleva por título El ver orden político. Y bueno, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a tratar de ver un poco la noción de la comunidad política que vemos desde la filosofía clásica y especialmente desde las coordenadas de Santo Tomás. Y entonces, pues para esto nos vamos a apoyar en una noción principal que es la de orden. La noción de orden, que es crucial, porque el orden de modo general nos permite acceder a una realidad compleja, pero que puede ser comprendida y puede ser ordenada conceptualmente. Y de modo un poco más específico, es también un concepto que es clave para entender lo que es la ciudad y lo que son los órdenes dentro de la ciudad. Porque precisamente lo que es la sociedad, lo que es la comunidad política, lo que en otro término se puede llamar Estado, no en un sentido moderno, en este aspecto, pero consiste en un orden. Y pues para verlo un poco mejor, justamente vamos a tratar de contrastarlo con lo que es el régimen estatal. Porque el régimen estatal, en su acepción moderna, va a tener una serie de rasgos que vamos a apuntar, pero sobre todo se presenta bajo el prisma de la sustancia. Una cosa como si fuese unitaria, unificada y además homogénea, como trataremos de ver. Bueno, y eh, bueno, las conversaciones, en los comentarios previos antes de empezar la charla, pues salía esto de lo que es la suma, ¿no? La suma teológica, en este caso la de Santo Tomás, es una de las es su obra principal, es su obra magna. Tiene otras muchas, tiene grandísimos comentarios, por ejemplo, el comentario a las sentencias es uno pues de los imprescindibles, si hay algo prescindible en Santo Tomás. Y la Suma es un tipo de obra que, como decía, pues eso es como un manual de teología. Era una cosa pensada para estudiantes, pero sobre todo ya, digamos, para cuando los estudiantes y los bachilleres de teología acababan la carrera y para tener ahí, digamos, una síntesis de todos lo que habían estudiado. Y especialmente una guía, digamos, lo suficientemente avanzada para los sacerdotes y para los párrocos. Antes a lo mejor no había catecismos, bueno, había catecismos a lo mejor privados o particulares o que fomentaba a lo mejor pues cierta parte de la iglesia, pero es decir, no sé, pues la iglesia, la diócesis de Cuenca. Pero no había, digamos, un catecismo, por decirlo así, oficial universal y de hecho eso no lo hubo hasta Trento, que es el primer catecismo, que es el catecismo para curas, el catecismo para curas de almas, que sale de Trento. Y hasta entonces pues había, digamos, otros formatos que cumplían un poco esa finalidad y uno de ellos, muy escolástico y muy dominico, es el de la suma. Y la suma, en ese sentido, ¿cómo aparecen los temas que ahí vemos? Pues están puestos por cuestiones que se dividen en artículos y cada artículo, pues por ejemplo, un artículo puede ser si la razón, si el entendimiento es o no la esencia humana o consiste en la esencia humana. Esto es un artículo, no me acuerdo ahora de la cuestión, creo que de 79 de la suma, en el Tratado del Hombre, en la prima pars. Pues bueno, este es un artículo y que digamos, lo primero que pone son objeciones, es decir, argumentos, pero los argumentos que va a enfrentar Santo Tomás. Luego dice otro argumento que se opone a los primeros. Digamos, pone las dos partes, por decirlo así. Pone los que están en un bando y los que están en otro. Y después hay una respuesta, el corpus o el respondeo, que, digamos, dice lo que tiene que ser con respecto a esa cuestión. Y los acaba, estos artículos, refutando uno por uno las objeciones que puso al principio. Es así un poco el artículo de la suma que nos interesaba. Pues bueno, hemos hecho un pequeño excurso, pero bueno, volvemos al tema. El caso es que el Estado, el régimen estatal,
pues eso se propone como una sustancia que es artificiosa, que es extravagante, y cuya unidad nos recuerda a la de las especies matemáticas. Por ejemplo, a la de una figura geométrica. ¿Qué es lo que sucede con las especies matemáticas? Que, por ejemplo, pues uno puede contar mitades de peras con mitades de manzanas, con mitades de pelotas de tenis, como si fuese la misma unidad, el mismo tipo de unidad, sin respetar, por decirlo así, lo que hay en la realidad. Es decir, que una unidad de tipo matemático, geométrico, la causa de su unidad es una designación subjetiva, que el agente, que la persona que está contando o la persona que está pensando o queriendo, pues recorta, como al recortar un cuadrado o un círculo, lo recorta por donde quiera. Y el tipo de unidad del Estado, del régimen estatal, se va a parecer a eso. De hecho, esta designación subjetiva va a encontrar, digamos, un análogo en lo que es la potestad soberana que da razón de ser del régimen estatal, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esas coordenadas, pues el error político de lo que es el Estado va a estar fraguado, porque es una concepción confusa que además quiere arrojar sobre la realidad, y la realidad es distinta. Entonces la realidad, como veremos, pues va a acabar deformada con esa lógica de un simplismo pseudo-geométrico, como lo llama Rafael Gambra. Por sintetizarlo, el régimen estatal vamos a encontrar que tiene algunos rasgos. Por una parte tiene una unidad compacta, homogénea, que está constituida originariamente por un poder de autodeterminación absoluta. Y esto es lo que se llama soberanía. La soberanía es como esa capacidad que en la realidad no existe, salvo en Dios, claro. Salvo en Dios si hay una potestad de decidir absolutamente lo que son las cosas. Pero ni siquiera tal como esta fantasía de la soberanía, ¿no? Nos encontramos esa potestad de soberana como lo que constituye originariamente el régimen estatal y dos elementos integrantes, que es el Estado y el Estado en la siguiente acepción. El Estado es como la institucionalización, como el artefacto en el cual se condensa ese poder soberano, pero que además se identifica con la totalidad de la sociedad política, que es un concepto que es contradictorio, como al menos pasaremos por encima ahora. Pero en cualquier caso, el Estado, así considerado, es uno de los elementos integrantes del régimen estatal y el segundo es el individuo, precisamente como esa parte material atómica del Estado. Y estos dos conceptos están necesariamente relacionados, siempre. No puede existir el Estado como artefacto sin el individuo, ni puede existir el individuo sin el Estado. Esto es, en fin, esto atraviesa y es un problema que está en todas las concepciones modernas de la política. Entonces, viendo un poco estos rasgos, pues claro, el Estado, si es una sustancia, el régimen estatal, si es una sustancia, causa perplejidad, porque por una parte se predica su homogeneidad, pero por otra está diciendo que es heterogéneo. En primer lugar, en esa pluralidad atómica, que al principio no es algo problemático, pero en un segundo momento sí. ¿Por qué? Aquí sobre todo surge el asunto de cuál es el sujeto de la potestad soberana. Este realmente es el gran problema moderno de la política y del poder. ¿Cuál es el sujeto de la potestad soberana? Porque precisamente nos vamos a encontrar ya desde muy pronto, digamos, cuando empiezan a hacer su teoría política los modernos, que el individuo parece que tiene algo que decir, y no cualquier cosa, sino que el individuo también tiene una soberanía, un poder de autodeterminarse de modo absoluto. Esto lo encontramos ya en Pico de la Mirándola, en otro marco que no es el político, pero ya lo hallamos ahí. Que aunque sean ciertos aspectos o en ciertos órdenes,
El individuo se autodefine como le sale de las narices. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el soberano? Y esto va a ser un problema en la política. Entre otras cosas, porque pone ese aspecto heterogéneo. Bien, ¿cuál es la salida que la modernidad ha tratado de hacer para tratar de compaginar esa homogeneidad predicada a la vez de la heterogeneidad en el Estado, ¿no? Pues un poco, cada vez que se dice que es una sustancia homogénea cuantitativa, decir que es un artefacto, que es un mecanismo, pero esto es contradictorio. ¿Con qué nos quedamos? Porque sí, un artefacto pues es heterogéneo. Quiero decir, tiene distintas partes con diversas funcionalidades, ¿no? Eso es así siempre. Bien, pues para ver un poco la contradicción de lo que es pues bueno, pues este aborto conceptual y luego esa tragedia real al llevarlo a la realidad, encontramos varios conceptos en la obra de Santo Tomás que nos permite ver que esto no se sostiene, que esto es una cosa contradictoria. Santo Tomás, desde una perspectiva, pues claro, digamos general, metafísica, a la hora de hablar de la realidad, pues todas las cosas que existen, todas las sustancias y todos los órdenes de las cosas, o al menos parte de ellos, se pueden considerar desde la razón de todo, de totalidad. Entonces hay diversas clases de todo según sea la relación que tienen sus partes entre sí. Esto ahora cuando lo veamos un poco concretamente se va a entender mejor. Es una parte a lo mejor un poco abstracta, pero nos va a servir precisamente para ver esas contradicciones del régimen estatal. Entonces, pues vamos a usar esto para justamente clarificar esa perplejidad que produce un concepto como el del Estado moderno. Bien, la clasificación entre estos tipos de todos, que son los siguientes. Hay un todo universal, un todo de tipo integral y todos otro todo de tipo potencial o virtual. Tiene esos dos nombres. Y se organizan, se jerarquizan según un criterio doble, que es precisamente, digamos, el modo y el grado con el cual el todo se encuentra en sus partes. Es decir, el todo se puede encontrar en sus partes según su esencia y según su potencia, según, digamos, su fuerza o su virtualidad. Y entonces vamos a ver que estos distintos tipos de todo se diferencian con que a lo mejor pues, no está la esencia en todas las partes, o no está la potencia en todas las partes, o sí, lo veremos. Por ejemplo, el todo universal, que aquí espero que ya se entienda un poquito mejor. ¿En qué consiste? Pues nos dice Santo Tomás, el todo universal es aquel donde el todo se encuentra en todas sus partes, con toda su esencia y con toda su potencia. Y nos da precisamente unidades, totalidades homogéneas. Por ejemplo, el agua. El agua, el todo del agua se encuentra en todas sus partes, con toda su esencia y con toda su potencia. ¿Cómo lo vemos? Nosotros tenemos un cubo de agua, pero por ejemplo lo podemos dividir en vasos. ¿Y esos vasos qué son? Pues son agua. Nosotros lo seguimos partiendo y digamos reducimos a las gotas. ¿Y las gotas qué son? Agua. Igual que el todo. Y si vamos hasta la partícula más minúscula que podamos, pues esa partícula, ¿qué es? Agua, igual que el todo. Pues esto es un todo universal, digamos, es el de las unidades homogéneas. Después nos encontraríamos, en segundo lugar, el todo integral, que es el propio de los mecanismos, de los artefactos. Y este es un todo, nos dice Santo Tomás, que no se encuentra en todas sus partes según su esencia o su potencia. Según toda su esencia o su potencia. Es decir, que su totalidad reside en unas partes con mayor potencia y con más propiedad o esencia que en otras. En cualquier caso, el todo se predica con propiedad de toda la cosa.
y su unidad, por cierto, se reduce a las partes de las cuales resulta, porque es un mecanismo, es un artefacto, ¿no? Por ejemplo, la casa. Se puede decir que, no sé, que la ventana es digamos, el local del círculo, es el edificio. Pues bueno, impropiamente se puede decir que la ventana es el círculo o es parte del círculo. Em, la pared o sobre todo el cimiento, pues a lo mejor se puede decir con mayor propiedad o que parece que está con más potencia, ahí lo que es la casa o lo que es el edificio, pero el edificio como un todo se predica, digamos, con toda su propiedad y con toda su potencia de todo el edificio. Sí, desde luego, sobre todo siendo un mecanismo, se encuentra ante todo con más potencia en unas partes. Sin cimiento no se puede hacer el edificio, es evidente. Pero la esencia y la propiedad con la cual se predica, digamos, la totalidad de las partes, pues aquí está menoscabada, ¿no? Sino que se tiene que decir del todo. Claro, pues bajo esta clasificación que hace Santo Tomás, el régimen estatal, pues en un sentido parece que es un todo universal, como el agua, que es homogéneo, pero no lo es cuando lo analizamos en el mundo. Porque, por ejemplo, pues nos encontramos que aquí hay un ministerio, aquí hay un consistorio, aquí hay una parte del territorio que está desarrollada industrialmente, pero luego a lo mejor hay otra que está despoblada o algo por el estilo. Es decir, que hay una variedad heterogénea. No hay una homogeneidad. También nos encontramos con que a lo mejor pues un colegio de fiscales, pues ese ordenamiento jurídico, político, legal en que consiste el Estado, al menos en una de sus partes esenciales, pues a lo mejor el colegio de fiscales es una parte activa de ese ordenamiento de las leyes. Ahí está, digamos, el Estado digamos, con más potencia que, por ejemplo, los ciudadanos rasos, que a lo mejor padecen ese ordenamiento, pero no lo realizan. Es decir, que hay una variedad también potencial de la potencia o de la fuerza con la cual el Estado se encuentra, en unas partes más que en otras. Entonces no es un todo universal, no es una unidad homogénea. ¿Es un todo integral? Pues esto para empezar ya está en litigio con lo que hemos visto antes, con que sea una homogeneidad, ¿no? Pero es que también cuando nosotros, por ejemplo, vemos un todo integral, se ve con claridad cuáles partes tienen más potencia o son más importantes que otras. Y aquí, al menos en el orden de los principios, no está clara la cosa. Porque ¿cuál es el ingrediente que reúne mayor potencia en el Estado? ¿Es el Estado como artefacto? ¿Es el individuo? ¿Es la soberanía? ¿Es la constitución? ¿Es el territorio? No se sabe. No se sabe. No es una cosa que esté clara. Entonces no resulta, digamos, que el Estado sea ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, antes de continuar viendo con este contraste qué es lo que verdaderamente es la sociedad política, pues bueno, claro, ante esta pintura del régimen estatal hay que tener en cuenta al menos tres cautelas. El régimen estatal es una abstracción ideológica que desde luego no se corresponde con la realidad. Pero no se corresponde solamente, digamos, en la experiencia concreta, sino que tampoco en el orden de los principios. Esto nos lleva a una segunda colación que es más importante. Aunque nosotros distorsionemos ideológicamente la realidad política desde una óptica estatal, y aunque esta distorsión nos lleve a actuar como si la realidad fuese así, este error, este equívoco conceptual no va a transformar la realidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Porque, claro, el Estado, en cualquiera de sus formulaciones, que lo vemos así en abstracto, sobre todo de esa manera tan abstracta que hemos hecho con esos rasgos, esos tres rasgos que hemos visto al principio, pues claro, pierde parecido con la realidad. Pero es evidente, sobre todo porque la realidad tiene su propia manera de ser. La realidad no se va a doblegar a la designación del intelecto ni de la voluntad desnudos. Es decir, por mucho que nosotros nos empeñemos en que la realidad política es
como el Estado unitario, homogéneo, etcétera, pues no lo es. Y por eso, en última instancia, resultan catastróficos pues todos los regímenes estatales, tanto los totalitarismos, sobre todo en el mediano plazo, como los liberalismos, ¿no? Porque la realidad política, que tiene su propio modo de ser, pues no se va a doblegar ante nuestro entendimiento. El Estado no va a ser una sustancia porque nosotros queramos mucho, nos empeñemos mucho en que va a ser una sustancia, ¿no? Bien, y finalmente, pues una tercera cautela en la cual hay que tener una sutileza, ¿no? Que esta lógica del Estado pues va a encontrar un sinfín de concreciones, de aplicaciones, pues tantas como hay propuestas de nación, Estado, ¿no? Cada una de ellas va a sumar en su propuesta un criterio añadido, que es un ingrediente en el fondo fortuito a esos rasgos que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, pues algunos de los más típicos, el territorio, la clase, la lengua, la raza, la libertad, digamos en las concepciones más conocidas del siglo XX y del siglo XIX de los modelos de Estado. Pues hay cosas como la libertad o la lengua o cualquier etnicismo o cualquier, digamos, marco de clase, en el sentido marxista o pseudo-marxista. ¿Qué es lo que va a ser? Pues va a ser un campo desvirtuado ideológicamente en el cual opera esa lógica simplista, ¿no? Bien, eh, una vez vistas estas tres cautelas, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el régimen estatal? Pues limpio de polvo y paja. Pues es simplemente la aplicación ideológica del modo moderno de comprender el orden político. Es decir, es tener un error ideológico y proyectarlo sobre lo que es la sociedad política, la comunidad política. La realidad política no cambia. La realidad política, como veremos ahora después, no deja de ser nunca una sociedad, es decir, una comunidad, una cosa que es a la vez una y mucha, y muchos, ¿no? Que contiene muchos elementos heterogéneos. Nunca deja de ser eso. Pero claro, cuando nosotros hacemos, digamos, ese retorcimiento intelectual, pues vamos a tener... ¿Qué puertas? Creo que ha cerrado el portero la puerta de fuera. Pues vamos a tener una mala comprensión de lo que es la sociedad y entonces vamos a construir un régimen que por principio va a ser ilegítimo. Va a ser ilegítimo siquiera sea porque estamos errando en conocer qué es la ciudad, qué es la sociedad política, y eso nos va a impedir ordenarla con justicia, digamos, encaminarla a su correcta disposición, sobre todo desde el punto de vista del gobernante, ¿no? Que es a quien le toca esta misión. Pues el gobernante, si no sabe qué es la ciudad, si no sabe qué es la sociedad, no va a poder cumplir con el oficio que le toca, que es precisamente el llevar a la justicia la sociedad que le toca regir, ¿no? Porque una ciudad, un estado ya en una acepción más amplia, una acepción más, de hecho, más clásica, pues es una comunidad política. Y toda comunidad política no es una sustancia física. No es una sustancia física, no es como esta mesa, no es como una persona. Aunque se pueda comparar, no es una persona. No es un animal, ¿no? Sino que es una comunidad. Es decir, es una realidad que es una reuniendo muchos. Y aquí es donde vamos entrando ya precisamente en ese concepto de orden, ya en un sentido más político. Y eso nos ayuda a verlo el tercer tipo de todo que antes no explicamos y del cual nos habla Santo Tomás, que es el todo virtual o potencial. Santo Tomás lo llama virtual, no, Santo Tomás lo llama potencial, perdón, y virtual lo lo prefiere llamar así Leopoldo Logio Palacios, bueno, catedrático de lógica y maestro de don José Miguel Gambra en la Complutense del siglo pasado.
¿Y qué es el todo virtual? Pues el todo virtual se encuentra en cada una de sus partes, en toda su esencia, pero no en toda su virtud o potencia, sino que está en unas más que en otras. Es decir, todas las partes de un todo virtual son esencialmente ese todo, pero digamos, no está ahí con toda su potencia. Y hay una diferencia, esta es una diferencia, con el todo integral, con los mecanismos, con los artefactos. Por eso es un concepto que va a servir mucho mejor, por ejemplo, para realidades vivas, vivientes. Y hay otro aspecto también muy importante, que la unidad de ese todo no es el resultado de la amalgama o la ordenación de sus partes, sino que primero está la unidad y luego hay el desarrollo de sus partes. Aunque tenga que haber algo previo, ¿no? Pero primero está la unidad y luego el desarrollo de sus partes. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo que precisamente luego permitirá entender mucho mejor el asunto de la política. El alma con respecto al ser vivo. El alma es un todo virtual o integral. El alma está en todo el ser vivo, con toda su esencia, está en todo el organismo, con toda su esencia, pero no con toda su potencia, toda su virtud. Por ejemplo, si el cepo le corta la mano al zorro, que es un problema, bueno, cuando la atrapa el cepo al zorro, este es un problema del mal menor, que es un problema metafísico, no político. Pero bueno, pongamos que le atrapa o se muerde la mano o se corta la mano el zorro, pues a lo mejor el zorro no muere necesariamente aunque se quede sin mano. Porque al faltarle la mano no se destruyen ni el alma ni el ser vivo. Es decir, pues no está con la potencia básica, digamos, el alma en la mano. Pero sucede otra cosa si, por ejemplo, pues al zorro se le secciona la médula ósea o si se le secciona la sede del sistema nervioso central. Pues claro, ahí sí muere, ahí se aniquila el alma y el ser vivo. ¿Por qué? Porque el alma está, digamos, con más potencia en estas partes que son más estructurales, más centrales, que en otras. Otras son más prescindibles, no porque no sean del zorro, no porque no sean esencialmente ese ser vivo, sino porque puede pasar sin ellas de alguna manera, aunque sea menoscabado, ¿no? Aunque sea mermado. Entonces, toda comunidad política es un tipo de todo virtual. O el orden de la comunidad política es un tipo de todo virtual. Santiago Ramírez, cuando define la sociedad política, dice, es una unidad de orden. ¿Y esto qué quiere decir? Pues precisamente quiere decir que no es una sustancia, como veíamos antes, sino que es un orden. ¿Y el orden qué es? El orden nos dice Santo Tomás que siempre designa una relación. Es una relación de cosas, es una relación de sustancias. ¿Qué está relacionado, por ejemplo, en la sociedad política? En la sociedad política hay otras sociedades internas, pero digamos, si bajamos a lo más posible, nos encontramos sustancias físicas que son las personas. Pero las personas están estrechamente, íntimamente conectadas entre sí, precisamente en la familia, en la vecindad, etc. Y lo que es la vida de la sociedad o de las sociedades como la familia o pues bueno, la vecindad, va a ser precisamente, va a consistir en esa relación, en ese orden de relaciones que es la sociedad política. Entonces, nosotros vamos a tomar un poco ese orden que es la ciudad, sobre todo con estos aspectos. Es un conjunto jerárquico de relaciones y tanto la totalidad de sus partes, tanto la totalidad como las partes, digamos, van a tener su razón de ser en esa estructura jerárquica de relaciones. Y en tercer lugar, la unidad de ese orden, que no es un producto de las partes, sino más bien al revés, o más bien concomitante con otro. La causa de la unidad va a ser un fin o un bien. Y aquí entra un poco la razón de bien.
El bien es lo que nos permite precisamente entender cómo la sociedad política puede ser una estructura jerárquica de relaciones y lo que relaciona son también otras sociedades, pero que no son perfectas, no son independientes de otras, que es lo que define propiamente la sociedad política, ¿no? Según Santiago Ramírez y según Santo Tomás, en el libro de la monarquía, de Regimine Principum. Lo que hemos dicho que la causa de la unidad de la sociedad es el bien, y es precisamente lo que permite también entender cómo otras sociedades están relacionadas en la comunidad política. Porque toda sociedad se constituye en torno a un bien. El bien es lo que se encuentra al final, es hacia lo que se va, es lo que nos mueve de manera perfectiva, es decir, es lo que nos va a ir dando las perfecciones, las virtudes, la santidad, no sé, el ser buen hijos, el ser buenos vecinos, el ser buenos ciudadanos, ¿no? El bien conduce a todas las cosas de la realidad, en última instancia se identifica con Dios, pero también toda cosa tiene su bien natural y también el ser humano, ¿no? Por nuestra propia esencia nosotros nos dirigimos a la perfección y es una perfección que implica la perfección política. Lo que luego vamos a ver que es el bien común, como esa causa que funda el orden político, va a contener el bien natural del ser humano, ¿no? Y entonces si contiene, digamos, si el bien político de una sociedad contiene el bien completo del ser humano, digamos, con todo ese orden de virtudes que hay que desarrollar en el orden natural, va a contener también los bienes, digamos, menores. Por ejemplo, va a contener el bien de la familia, porque en la familia es donde nosotros desarrollamos las virtudes domésticas. Va a contener el bien de las vecindades, porque ahí es donde, digamos, se edifican los pueblos de manera más o menos autónoma en lo cotidiano, etc. Va a contener todas esas cosas. Y así, en la esencia del ser humano está, nos dirigimos a ese bien común que reúne también los bienes de cada una de las sociedades a las cuales nosotros pertenecemos. Bueno, Aristóteles habla en un orden cronológico de cómo existe de modo natural y además innato una sociedad doméstica, que es la familia, digamos. Luego la reunión de las familias va dando el orden vecinal o el orden gentil, de modo a lo mejor no innato, pero también natural, se van conformando las sociedades gremiales, etcétera, y las comarcas, cada una con sus finalidades propias, hasta que, digamos, se puede ordenar propiamente la sociedad política, que es la única que no depende de otra sociedad. Digamos que se abastece a sí misma, no materialmente o no solo materialmente, sino que es ya la que puede satisfacer esa perfección esencial del ser humano. Ahí está esa reunión de la esencia y del bien. Bien, pero estas sociedades, ¿qué es lo que son? ¿O qué es un poco lo que dibujan? Pues dibujan un poco distintos órdenes. Y en cada orden, ¿qué es lo que vemos? Que está también constituido con un bien o una finalidad específica. Por ejemplo, ¿la familia para qué está? La familia está para todo lo más necesario e inmediato de modo cotidiano. Desde luego a nivel material, pues el vestido, la comida, la protección, el techo, pero también la edificación, la educación. La familia está para eso. La vecindad, ¿para qué estaría? Pues un poco precisamente para, sobre todo para posibilitar que esas familias se puedan perpetuar. Enlazar unas familias con otras, ir creciendo, darle, porque no hay ninguna familia sola que pueda sobrevivir, porque no puede, en fin, no puede perpetuarse. Pues cada uno de estos órdenes tiene pues un poco esta finalidad un poco más específica reunida en ese bien común. Además, cada uno de estos órdenes tiene una autoridad que lo ordena y lo conduce a ese fin, ¿verdad?
Y esto es un poco lo que dibuja ese ámbito o ese orden de acción, digamos, de modo natural. Y precisamente que todos estos órdenes sean naturales es un poco lo que permite que luego puedan ser coordinados en órdenes más amplios. Que la familia pueda ser coordinada en el municipio. Que los municipios puedan ser coordinados, por ejemplo, en las comarcas. Que todas estas comarcas puedan ser organizadas finalmente, pues no sé, en el reino, en el imperio, en la monarquía, etc. Aquí, pues bueno, es una imagen a lo mejor para verlo con facilidad, ya estamos acabando, ¿eh? Una imagen para verlo con facilidad, pues es un poco la típica de las muñecas matrioscas. Que nos permite precisamente ver que, digamos, no hay oposición, nada riñe en que un orden menor sea propio, que no es delegado. O sea, la familia y el orden y la finalidad de la familia no se la delega al Estado, no se la delega al gobierno, como si en ciertas propuestas estatales. No, es un orden propio. Pero esto no riñe nada a que ese orden propio pueda ser incardinado en otro mayor, sin que pierda su especificidad, sin que pierda, digamos, ese orden propio, esa naturaleza propia. Esto también se puede ver con otra imagen. Bueno, Santo Tomás usa una imagen muy bonita en la monarquía, que es la es la del barco, el capitán del barco y la misión que tiene el capitán del barco, que es conducir el barco al puerto, ¿no? Y esa es un poco la finalidad última. Esta imagen la usa Santo Tomás para explicar cómo el bien común de la ciudad, el bien común temporal, se relaciona con el bien común trascendente, que es la salvación. Es el llevar a sus subordinados, a sus gobernados a Dios. Que eso el gobernante tiene esa misión, es que el gobernante es vicario de Cristo. El gobernante es vicario de Cristo no en el aspecto religioso, desde luego le pertenecen, tiene, digamos, las competencias, por decirlo así, rápidamente en el orden natural, pero el gobernante tiene la misión de llevar el barco a puerto, y el puerto es la imagen de la salvación, de la visión de beatitud, ¿no? Del reino de Dios, al cual tiene que conducir el gobernante el barco. Para conseguir lo que es lo que tiene que hacer, que esa es su finalidad propia, el gobernante, el capitán, pues el capitán de la nave tiene que mantener la paz, el orden justo, el bien común, que consiste precisamente en la paz armoniosa de los que forman la vida de ese barco, pues lo tiene que mantener precisamente para poder gobernarlo y llevarlo a puerto. Esa es la misión del capitán, como es la misión del gobernante, ¿no? Y esa es su misión propia. Su misión propia es salvaguardar la paz, ese buen orden, pero, aunque ese es su fin propio, el del gobernante, tiene la misión de, eso está ordenado a otro fin más digno, que es llevarlo a puerto, ¿no? Bueno, pues esta imagen la podemos complejizar un poco para ver precisamente esos órdenes que pertenecen a la sociedad política. Ya hemos dicho que el gobernante tiene esa misión de mantener el barco en su orden, pues precisamente de regir como capitán el navío, ¿no? Pues pongamos por caso que no solamente es el capitán de ese barco, sino que está a la cabeza de una flota completa. Una flota completa donde, por ejemplo, podemos ver que las sociedades domésticas las podemos pintar a lo mejor como pues unas barcas, unas barcazas más modestas, que tienen, digamos, pues a su tenientillo, a su comandantín, pongamos, que lleva, digamos, una cuadrilla y la tiene que llevar también a orden. ¿Por qué? Pues van siguiendo un poco el ritmo de la flota. Sí, dentro de la flota, en ese orden propio, ahí manda, digamos, ese capitán, ese capitancillo, pongamos, y manda, pues sobre algunos, sobre una pequeña
barca, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que van junto con unas carabelas de descubierta que las podemos comparar a las sociedades municipales o vecinales, a las gentilidades, que precisamente pues ahí digamos hay una autoridad que en nuestra tradición de hecho solía ser democrática, está así, que es la del alcalde o el cabildo. Y digamos, pues está para las cosas propias que tienen en común las familias de un lugar, para empezar a poner un poco en orden en un sitio, la, la apropiación de las familias de medios de vida, etcétera, está para este tipo de cosas. Y ahí el alcalde manda, bueno, a ver, manda limitadamente, pero el alcalde tiene sus poderes y algunos de ellos, además, incluso muy semejantes a los monárquicos. Y pongamos que eso es como la carabela descubierta. Las sociedades laborales, las corporaciones o las comarcas naturales, pues podemos decir que son ya carabelas de envergadura, pues cada una lo mismo, con sus ciertos órdenes y amparan y asisten a las anteriores, ¿no? A las carabelas de descubierta, los municipios y a las barcazas. Y luego, pues a lo mejor nos encontramos ya a fragatas ya provistas para el combate, que auxilian, digamos, ya de un modo más completo a todas las anteriores, y estas a lo mejor las podemos analogar a las regiones o a los reinos. Y finalmente nos encontramos ya un buque insignia, que este es el del capitán, y este ya sería propiamente, lo podemos comparar a la institución del gobierno. Porque en el orden clásico, en el orden natural y en el orden cristiano, no hay estado en ese sentido, digamos, homogeneizado, ni siquiera como artefacto. Aunque es verdad que como artefacto burocrático empieza a surgir en el final de la Edad Media. Pero lo propio de las sociedades es precisamente la institución del gobierno. Que sí, desde luego tiene sus poderes y, digamos, tiene por decirlo así, su extensión para conectar con todas estas anteriores, pero digamos, pues como un capitán, sobre todo, digamos, el orden, digamos, del gobierno, el sentido, la orientación, es como el de un capitán. El capitán tiene que estar adelante, el capitán tiene que abrir camino, el capitán, pues un poco como un barco esto que va rompiendo los hielos. El capitán tiene que ser el que va en primera fila y los otros los que van detrás de él y le van siguiendo. El capitán es el que marca, es el espejo en el que nos miramos y el que nos da el rumbo. Nos da el rumbo. Y es precisamente el que da sentido, y cuando está bien ordenada la sociedad política, hace que estén ordenadas todas las anteriores, porque van siguiendo el rumbo que lleva, digamos, este buque insignia, y para eso, o a la vez que eso, tienen que tener cada una su buen orden, pues la familia, el municipio y todo esto. Bien, y ya yo creo que lo voy a dejar aquí. Espero no haberme extendido demasiado. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, pues aquí estamos. Muchas gracias.